Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de los elementos que acompañan la salvación verdadera. Y tengo varios textos que vamos a ir abriendo en la Escritura conforme voy a ir avanzando. Ya hace como unos 6 meses atrás yo me hice unos exámenes sanguíneos con el propósito de hacerme un chequeo de rutina para conocer el estado de salud que yo tenía. Y con los resultados yo podía notar de que habían ahí unos rangos. Tal vez usted ha visto también unos rangos donde dice rango mínimo, normal, rango máximo, ¿no? Y de igual manera se hace también con la temperatura corporal de un ser humano. Hay un termómetro que nos ayuda a nosotros a medir el calor del cuerpo. Cuando está en una temperatura muy baja hay peligro de hipotermia, y cuando está en una temperatura muy alta el peligro es de tener una fiebre muy alta. Entonces siempre vemos nosotros que científicamente y en lo que refiere a la salud del cuerpo, el hombre ha desarrollado la tecnología bastante bien. Y por medio de esos aparatos, por medio también de los análisis diferentes que podemos hacer al cuerpo, ya podemos prácticamente saber cómo es que estamos nosotros. Inclusive para poder diagnosticar una enfermedad, los médicos de antaño yo pienso que eran distintos a los médicos de hoy día, porque uno le decía qué cosa eran los síntomas que tenía uno, y automáticamente ellos daban con la enfermedad. Hoy día ya es un poco diferente. Hoy día es raro que un médico le diga: usted está diagnosticado con esto, hay que esperar estos resultados de estos análisis. Eso es en el cuerpo humano. En el espíritu, en el alma, la Biblia nos provee a nosotros la forma en que podemos examinar no nuestro cuerpo físico, sino el estado de nuestra alma, por medio de revisar en ella los valores normales de todos los elementos que debe acompañar la salvación de un creyente. Así hemos visto, por ejemplo, que el conocimiento, hemos visto la fe, hemos visto el arrepentimiento que acompañan a la salvación de un creyente, observando pues cada una de las características de cada uno de estos elementos que están expuestos claramente en las Sagradas Escrituras, cotejándolos con la forma de enseñanza ortodoxa de la iglesia del pasado. Y es así porque la teología moderna es distinta a la teología antigua. El calvinismo histórico es distinto al nuevo calvinismo. La definición de las palabras bíblicas de antaño es distinta a la definición de las palabras bíblicas de hoy día. Por eso es que nosotros hacemos un cotejo con las enseñanzas del pasado. Y esta clase de sermones, de exponer nuestras almas a las Escrituras con la finalidad de reconocer si es que el Señor nos ha salvado verdaderamente, son raramente expuestos. ¿Por qué? Porque implican una confrontación. Un examen individual de los afectos del corazón y de los actos de la vida de cada uno de los que hemos hecho una profesión de fe en el nombre del Señor Jesús. Y son raramente predicados porque el que los escucha y encuentra que ni su vida ni sus sentimientos se ajustan a lo que dice la Biblia, entonces ellos se levantan enojados contra el expositor, cuando en realidad se están enojando con el autor de las Sagradas Escrituras. Eso es algo que yo no entiendo, por ejemplo. La Escritura siempre nos manda a examinarnos para ver si es que estamos en la fe. Y a mí me parece de que es insensato de que a la exposición de la Escritura, cuando nosotros vemos de que hay una característica que no corresponde a mi vida y yo digo que soy salvo, es ser obstinado para mal. Es como que si tenemos los resultados de un examen médico, de las placas de rayos X, los análisis de sangre, y de repente el doctor nos dice: usted tiene un cáncer muy peligroso.
Y le decimos al doctor, bueno doctor, a mí no me importa su opinión y yo me siento bien, yo me siento sano, pero tiene que hacerse usted un tratamiento. A mí no me importa, el día que yo me sienta enfermo, ese día yo recién voy a optar por lo que usted me está diciendo. Eso. ¿Alguien actuaría de esa manera? Yo creo que nadie. Nadie iría en contra de los resultados que la ciencia arroja acerca de una enfermedad que nosotros tenemos. Nadie sería tan obstinado como para decir, yo me siento bien y no necesito de un doctor. Esa persona no está en su sano juicio. Pero en el campo espiritual sí vemos así. En el campo espiritual a veces podemos ver de que cuando hablamos de la obediencia, como vamos a hablar hoy día de la obediencia que acompaña a la salvación, las personas reaccionan. Y reaccionan levantándose, enojados con el predicador, porque ellos dicen, pues esa obediencia yo no la tengo, pero yo considero que soy salvo. Esa fe que están hablando que acompaña a la salvación, yo no la tengo, pero yo considero que soy salvo. Ese conocimiento que acompaña a la salvación, yo no lo tengo, pero yo soy salvo. Y nadie me va a decir a mí que yo no soy salvo. ¿Dónde va a terminar un alma así? Yo a veces pienso que la misericordia del Señor es tan buena que aún si es que hemos podido ser engañados de alguna manera por las estratagemas de Satanás, siempre hay una oportunidad cuando el Señor quiere salvar de que el mensaje de salvación llegue a nuestros oídos. Son raramente pues predicados esta clase de sermones porque confrontan la vida de uno. Vemos que hay muchos para condenar a aquellos que ponen la seguridad de su salvación en una oración. ¿Cuántas veces hemos leído, tal vez, que le dan ataques muy duros al decisionismo? Muy duros, hasta groseros, podemos decir. Hasta en alguna oportunidad me ha tocado a mí leer palabras que es raro que un creyente hable, precisamente porque la otra persona creía en el decisionismo. Ese método evangelístico del decisionismo es cierto que no está en la Escritura, es verdad. No está mandado por Dios en su palabra como un medio para predicar el Evangelio, pero no podemos negar de que hay hermanos que han hecho su oración de fe y el Señor los ha salvado. Los ha salvado a pesar de que han hecho su oración de fe. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos de que los ha salvado? Bueno, por las palabras que Cristo nos advierte. Por sus frutos los vas a conocer. Aunque hizo una oración que no está mandada en la Biblia, tiene un arrepentimiento que acompaña la salvación, un arrepentimiento verdadero. Tiene una fe verdadera. Tiene un conocimiento verdadero y tiene una obediencia verdadera. Entonces, si vemos nosotros esos frutos, también seríamos necios de decir de que por el hecho de haber hecho una oración, él está perdido. Eso no es así. No lo es. Es posible que haya algunos que no hayan orado esa famosa oración. Y por ejemplo ponen su confianza en el conocimiento, ¿no? Que es el sandemanianismo. Pues para ello también son las mismas palabras de Cristo, por sus frutos serás conocido. El conocimiento verdadero trae fruto espiritual. La fe verdadera trae fruto espiritual. El arrepentimiento verdadero trae fruto espiritual. El fruto de estos y todos los elementos que acompañan a la salvación son, como dice la Escritura, 30, 60 y 100%. Y esta es una comparación con un ejemplo de la agricultura. Recordemos, por ejemplo, este primer pasaje del libro de la Biblia, en Génesis 1:12. Este es el contexto de la creación del mundo. Génesis 1:12 dice, dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Es la misma enseñanza del Señor cuando habla de que por sus frutos los vamos a conocer. Así como en la naturaleza, pues si tenemos un árbol de limón,
no vamos a esperar que nos dé chirimoyas, o un árbol de chirimoyas nos vaya a dar mango. Eso es imposible. O un rosal nos dé gardenias. Eso no es posible. El fruto va a ser de acuerdo a su género, de acuerdo a su semilla, a su simiente, lo que tiene adentro. De acuerdo a lo que tiene adentro es lo que se va a ver por fuera. Una persona es según la semilla que hay dentro de él. Y esa semilla aflora en los frutos de la persona. Es decir, sus frutos que son sus obras. Su fruto que son su silencio. Su fruto que son sus palabras. Su fruto que son sus actos. Es el resultado de lo que verdaderamente hay en esa persona. En esa persona. Las palabras aquí no importan nada. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Entonces, si es que nosotros no tenemos un fruto bueno, puede ser que digamos, no, pero yo soy creyente, yo conozco teología, yo vengo a la iglesia, pero no tienes fruto bueno. No importa las palabras, importa lo que la Biblia dice. El fruto malo indica que algo está mal en el alma. Y ese árbol necesita un corazón nuevo, necesita arrepentimiento. Cuando tocamos nosotros la doctrina de la obediencia del redimido o la obediencia que acompaña a la salvación, Satanás ha sido muy astuto para levantar en esa parte a los suyos y oponerse a lo que la Biblia enseña claramente. Hermanos, Satanás nunca va a buscar que esta puerta esté cerrada y que cada uno se vaya para su casa. Satanás no tiene ese propósito. El propósito de Satanás es que desde un púlpito se predique un evangelio distinto. Un evangelio distinto que traiga una salvación distinta, que traiga una forma de vida cristiana diferente a lo que la Biblia establece. Va a ser una religión sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia va a seguir abierta, va a seguir llenándose de personas, pero el Espíritu Santo ya no va a estar ahí. Satanás ha sido muy astuto en cuanto a la obediencia de un creyente. Algunos piensan que la obediencia está relacionada con la ley. Y citan el texto de Romanos 6:15. Mire, vamos a abrir Romanos 6:15 porque muchos creen que la obediencia está relacionada con ese texto. Romanos 6:15, para decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo dicen esto como una licencia para vivir pecando, igual o peor que lo hacían antes de su conversión falsa, de su conversión mentirosa. El texto completo dice así de Romanos 6:15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y otro pasaje nos aclara lo siguiente en cuanto a lo que es pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora miren, vamos a hacer un ejercicio con estos dos versículos, con este versículo de Romanos 6:15 y con este de 1 de Juan 3:4. Si juntamos estos dos versículos podemos leer de esta manera. Dice pecaremos, ¿no? Podemos traducir infringiremos la ley, que es lo mismo que pecar. Infringiremos la ley porque no estamos bajo la ley. Mire cómo es que debe de leerse. Infringiremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. Infringiremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera dice, no vamos a infringir la ley, no vamos a pecar. Otra treta de Satanás para tener engañados a miles de falsos convertidos es eliminando la obediencia de la vida cristiana. Y lo hace por medio de una doctrina falsa, hermanos, que tal vez ustedes la han escuchado, que se llama salvación por señorío. Salvación por señorío. La que se puede resumir de esta manera.
Someterse al señorío de Cristo por medio de una obediencia activa y pasiva a su palabra es adicionar a la gracia obras. O sea, claro, Cristo es Salvador y Señor. ¿Qué implica de que Él sea Salvador? Que ha redimido nuestras almas. ¿Y qué implica que Él sea Señor? Que Él es Rey, que Él gobierna, que Él manda, que Él debe ser obedecido. Entonces, si es que tú vas a hablar de obediencia, eso es salvación por señorío. Salvación por señorío. Hermanos, y esto, ellos dicen, es otro evangelio. Salvación por señorío es salvación de gracia, más obras, y los que creemos en la obediencia somos anatemas. Y los que no creen en la obediencia, aquellos que hablan de la salvación por señorío, usted los ve a ellos pues en los conciertos de los salseros famosos, los ve con su cerveza en la mano, lo ve con su habano en la boca, y ellos son hermanos en la fe, porque ellos no tienen absolutamente nada que obedecer a Cristo, porque eso sería salvación por señorío. En Juan 14:15, voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, dice: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y Albert Barnes tiene este comentario, él dice: esta es la única evidencia adecuada de amor a Jesús, ya que la mera profesión no es prueba de amor, sino ese amor por Él que nos lleva a hacer su voluntad, amarnos unos a otros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a través del mal rumor y del buen rumor contra nosotros. Es una verdadera señal que estamos unidos a Él. La evidencia que tenemos de que un niño ama a sus padres es cuando ese niño está dispuesto, sin dudar, desmentir o quejarse de hacer todo lo que el padre requiere que haga. Es una buena comparación, hermanos. O sea, ¿cómo es que nuestros hijos demuestran que nos respetan, que nos aman? Porque obedecen lo que nosotros como padres les mandamos a ellos. ¿Infringiremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Para los antinomianos la respuesta es sí. Sí, podemos infringir la ley. Vamos a pecar, andemos en consejo de malos, estemos en camino de pecadores, sentémonos en silla de escarnecedores. Después de todo, estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Para los falsos convertidos la respuesta es la misma, y para los que postulan la falsa doctrina de salvación por señorío, también la respuesta es afirmativa. El Señor se ha asegurado de mostrarnos por medio de su palabra cuál es la obediencia que acompaña a la salvación verdadera, cuáles son las características de esa obediencia salvífica. Con la ayuda del Señor expondremos algunas de sus características en esta tarde. Hermanos, la obediencia que acompaña a la salvación es de todo corazón. Es de todo corazón. Sin lugar a duda, hay una obediencia que es legalista, la cual se lleva a cabo sin que el corazón participe, solamente una obediencia legal a todas las cosas, pero también hay una obediencia que es agradecida. Y esa obediencia es distinta de la legalista en el sentido en que el corazón está involucrado. Dios no va a recibir nada que no se le dé de todo corazón. La Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice la Escritura. Y el Señor también se queja, tanto en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías y en el Nuevo por las palabras de Cristo, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor no le agrada esa religiosidad de palabras, de contiendas, de términos teológicos. Él quiere que el corazón esté involucrado en todo, en todo. Y es que Dios solamente acepta una obediencia de corazón. Por eso es que el creyente, hermanos, es sincero en su obediencia. Es decir, mira a Dios para saber si es aprobado por Él. Lo mira a Dios.
En todos los actos que un creyente hace está mirando al Señor. Mientras que la obediencia legalista es para ser visto por los hombres. Por los hombres. Esa es una diferencia, hermanos, muy crucial. Y es fácil ver a los fariseos cuando quizás ya no estamos en esos tiempos en que los podemos ver en la esquina de una plaza orando para que todos los vean, o en dar una ofrenda para que le aplaudan todos a la vista de todos. Quizás ya no estamos en ese tiempo, pero a veces la red social se usa de esa forma. Mira cuánto hago yo, mira cómo soy yo, mira qué fiel soy yo. Pues, ¿cuál es la intención de hacer eso? No estamos contentos con el Señor sepa lo que nosotros estamos haciendo, que necesitamos que las personas también sepan lo que yo hago. Que todo el mundo vea cuán sacrificado soy yo por el Evangelio, hermanos. Eso es fariseísmo. Y eso es propio de una religión que no involucra el corazón para nada. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Mire cómo dice: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el estándar del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el Nuevo. En Ezequiel, por ejemplo, capítulo 36, versículos 26 y 27, la palabra del Señor dice, esto es una sombra de lo que es la salvación en el Nuevo, pero también en el Antiguo. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tiene que haber un cambio de corazón. Tiene que quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra, y poner un corazón de carne, un corazón que es capaz de amar al Señor, un corazón que es capaz de obedecerlo voluntariamente y deseosamente. Otro texto es Jeremías 31, 33. Dice la Escritura: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios ha escrito, el que está en el nuevo pacto, tiene en su corazón escrita la ley del Señor. Es lo que dice la Escritura. Y nosotros no podemos dudar de ninguna tilde de lo que acá nos habla el Señor. Todo cristiano, todo creyente tiene grabada la ley de Dios en su corazón. Y Charles Spurgeon predicó de este texto de Jeremías un sermón, el sermón 1687, y de él he traído unos extractos. Spurgeon dice: esta grandiosa bendición del pecado perdonado está siempre vinculada con la regeneración del corazón. No es otorgada debido al cambio del corazón, sino que siempre es concedida con el cambio de corazón. Si Dios quita la culpa del pecado, se asegura de eliminar a la vez el poder del pecado. Si Él aparta nuestras ofensas en contra de la ley, nos induce también a desear obedecer la ley en el futuro. A Spurgeon no le podemos levantar cargos de salvación por señorío o mezclar obras con gracia. Esta es la doctrina antigua. Spurgeon era un hombre influenciado por el puritanismo de los siglos anteriores, allá en Inglaterra, donde él desarrolló su ministerio. Y él continúa diciendo de esta manera, comienzo la cita: observen que la ley no es escrita sobre el corazón, sino en el corazón, en su propio tejido y constitución, de tal forma que se infunde la obediencia como principio vital en el centro y núcleo del alma.
Además, observen que no solamente es el corazón el asiento de vida, sino que es el poder gobernante. Si Dios escribe su ley en el corazón, mire cómo dice, si Dios escribe su ley en el corazón, entonces el ojo purifica sus miradas. Y la lengua habla conforme a la regla. Y la mano se mueve y el pie viaja como lo ordena Dios. Cuando el corazón está plenamente influenciado por el Espíritu de Dios, entonces la voluntad y el intelecto, la memoria y la imaginación y todo lo demás que constituye el hombre interior se coloca bajo una alegre sumisión al Rey de Reyes. Dios mismo dice: dame, hijo mío, tu corazón, pues el corazón es la llave de toda la actitud. De aquí la sabiduría suprema del Señor al establecer su ley, donde se torna eficaz sobre el hombre integral, es decir, la pone en el tejido del corazón. Esa es la obediencia que acompaña a la salvación. Esa es la obediencia que acompaña a la salvación. Y a mí me gusta mucho traer las citas de hombres del pasado para que se pueda hacer un cotejo con las enseñanzas que la iglesia tiene en un futuro. A nadie le importa, hermanos, si es que alguien vive en obediencia o no vive en obediencia. Para muchos pastores, lo importante es que vengan al culto y dejen dinero allí donde tienen que dejar dinero. Después, la prosperidad de sus almas, pues cada uno que viva como quiera. Mi trabajo es predicar solamente la Biblia y el que quiere obedece y el que quiere no obedece. Eso no es un ministerio pastoral. Eso no es un ministerio pastoral. ¿Cómo era la obediencia de los fariseos y los escribas? ¿Cómo era esa obediencia? Era una obediencia que no incluía sentimientos verdaderos de sus corazones. Era una obediencia hipócrita. Era una obediencia solamente para ser vistos por los demás. Ninguna de sus obras buenas contó para nada en la cuenta del Dios de los cielos. Ellos eran muy glorificados por su obediencia externa por el pueblo, pero sus corazones eran sepulcros llenos de pestilencia. Su obediencia se comparaba con el brillo del sol en el tiempo bíblico, pero el interior de ellos era oscuro como el infierno. Y eso usted lo puede leer en Mateo 23, cuando el Señor confronta la religión falsa del fariseo. En Mateo 23, versículos del 25 al 28, la Escritura dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esas son las palabras del Señor, que refleja cómo es que era la obediencia del fariseo. Un creyente no tiene una obediencia legalista. Un creyente tiene una obediencia que es impulsada por esa ley que Dios ha escrito en el corazón, en las fibras del corazón. Uno no sabe por qué tiene que hacer las cosas, solamente sabe que tiene que hacerlas. Sabe que tiene que leer la Escritura, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que caminar en verdad, en justicia, sabe todo eso, lo sabe. Yo la otra vez estaba viendo yo ahí en mi canal de YouTube a veces me llegan algunos videos, y estaba viendo un pequeño cortito, creo que eran como de 5 minutos, de un cóndor que había estado en cautiverio, porque tenía unas heridas muy, muy, muy fuertes, que si es que no lo rescataban ese equipo de hombres, el cóndor iba a terminar muerto.
Y ellos lo tuvieron por mucho tiempo a ese cóndor, tratando de restaurarle. Tuvieron que esperar a que le cambien las plumas, tuvieron que esperar a que las heridas cicatricen, tuvieron que esperar mucho tiempo. Y después lo soltaron. Y ¿saben? Lo curioso es que cuando lo soltaron, ninguno de los hombres se puso delante del cóndor y le dijo, ahora tienes que hacer así, y tienes que mover así, mírame a mí, como lo hago yo, así lo tienes que hacer tú. No. El cóndor por instinto sabía que tenía que estirar sus alas. Por instinto comenzaba a mirar todo ese cañón del Colca inmenso. Por instinto comenzaba a sacudirse las plumas, acomodándolas para elevar su vuelo. Hasta que en una él se arroja y comienza a volar de una manera maravillosa. ¿Y quién le enseñó a ese cóndor a volar? Su instinto. ¿Quién nos enseña a nosotros a ser obedientes? El instinto cristiano que tenemos en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros a vivir siempre para la gloria del Señor? Es el instinto, es esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Es eso. La obediencia que acompaña a la salvación es una obediencia universal. ¿A qué me refiero por universal? El alma que tiene escrita en su corazón todos los mandamientos de Dios, porque así dice, todos los mandamientos de Dios, jamás escogería qué órdenes obedecer y cuáles rechazar. Esa es la obediencia universal. No es un buffet. No es el buffet donde están ahí las ordenanzas del Nuevo Testamento. Este sí me gusta, yo lo pongo en mi plato. Este no. Este tampoco, este tampoco. Bueno, de todos estos 20, solamente con 3 ya está, ya la hice. Voy a obedecer 3 de todos estos 20 y que todos me llamen hermano en la fe. No es así, absolutamente no es así. Nadie que tiene grabada la ley en su corazón escogería qué órdenes obedecer y qué mandamientos desobedecer. Desobedecer. Los hipócritas fariseos hacían eso. El creyente obedece las 2 tablas de la ley moral de Dios. No pone énfasis en algunos y desprecia los otros. El creyente genuino obedece, no porque no le queda otra alternativa. El creyente no dice, bueno, pues ¿qué me toca a mí? Ya no hay otra, tengo que obedecer, tengo que venir a la iglesia, pues no me puedo escapar. Sino porque su corazón y su conciencia lo mueven a ello. Salmo 119, versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Mire, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Estas son las palabras de un hombre que ha sido salvado por el Señor. Estas son las palabras que salen de un corazón que tiene escrita la ley del Señor. Tiene una relación distinta con la ley de Dios. Antes la aborrecía, ahora la ama, la quiere, la estima, la tiene por alto. Esa es la diferencia, hermanos, entre alguien que puede hablar mucho del cristianismo, pero cuya obediencia es selectiva, no es universal. Y yo creo de que hasta la misma presencia cerca de uno que tiene una obediencia parcializada debe ser fastidiosa para esa persona, de esa obediencia parcial, estar cerca de alguien que quiere obedecer todo el consejo de Dios. Debe ser muy fastidioso. Una fe verdadera jamás diría que confiaría en algunas porciones de la Biblia y en otras no confiaría. Y si aplicamos a los mandamientos de Dios esto último, diríamos que seremos obedientes en estos mandamientos, pero en estos otros seremos rebeldes. Yo siempre, hermanos, yo me sorprendo porque hay cosas que yo solamente expongo en la palabra, pero yo espero que el Señor toque los corazones de cada uno, Yo, como les digo, hay algo que es difícil de explicar con palabras. ¿Por qué es que uno vive la vida cristiana de esa manera y otros no la viven de esa manera? Porque mi fe por el Señor es de una forma, pero otro que también dice que tiene fe en el Señor vive de otra forma diferente. Yo no lo entiendo, pero
Así tampoco yo puedo entender a alguien que puede decir, bueno, yo quiero obedecer esto de acá y esto de acá no quiero obedecer. Hermanos, un creyente no hace eso. Un creyente no hace eso. Y es mejor no estar cerca de personas así. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Es mejor no estar cerca con personas que tienen una obediencia parcial. Porque una obediencia parcial es tener pecados dominantes en su vida. Y tener pecados dominantes en su vida es un símbolo, una señal que no es salvo. Y esa persona que no es salva va a tratar de hacerte caer a ti. En una oportunidad yo conocí a mi gerente y estábamos hablando, no recuerdo qué tema. Eso fue cuando yo recién estaba estudiando en la Facultad de Contabilidad, en la Avícola San Fernando. Y mi gerente me decía, a ver, súbete al escritorio. Y yo te voy a preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Que tú me subas donde tú estás o que yo te baje donde yo estoy? ¿Usted qué cree? Que te baje. Por eso, hermanos, es que un creyente debe de tener mucho cuidado con quien camina. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Ahora es cierto que la rebelión contra Dios se disfraza también por medio de interpretaciones torcidas, interpretaciones modernas, interpretaciones liberales de los textos bíblicos para quitarle el significado del corazón de Dios. ¿Sí? Vivimos en tiempos así. Hermanos, a mí me sorprende mucho de que alguien puede estar escuchando un sermón y no se da cuenta que le están predicando otro evangelio. Me sorprende a mí así sobremanera. ¿Cómo es que a la iglesia se le puede vender gato por liebre, cobre por oro? Pero vivimos en esos días. Vivimos en los días en que la iglesia conoce mucho. Sí, ha leído muchas teologías. Se conoce la Biblia, pero todo ese conocimiento no les sirve para discernir los tiempos, no les sirve para discernir las personas, no les sirve para discernir las organizaciones, no les sirve para discernir los sermones. Y eso es una situación terrible, ¿no? Alguien que tiene mucho conocimiento y termina creyendo en algo que no es el evangelio, que termine siendo arrastrado por esa salvación por señorío. Y yo una vez conocí también un testimonio de un hombre que él estaba yendo a una iglesia que era una iglesia conservadora, una iglesia donde el pastor pastoreaba a sus ovejas. Era una iglesia donde el pastor era muy estricto en cuanto a lo que el Señor estipulaba en su palabra. Bastó que él se cambie a una iglesia liberal, hermanos, y su hogar se destruyó. Comenzó a tocar batería en esa iglesia porque ellos rapeaban y todo. Un hombre ya de edad, no era un muchacho. Y terminó cayendo en adulterio. Terminó cayendo en adulterio. Todo lo que hace a veces, ir de una iglesia a otra, ¿no? Y claro, yo creo de que él ha ido confiado. Wow, esta es una iglesia bautista reformada, debe ser una iglesia buena. Yo no creo que el pastor no se preocupe por el bienestar de mi alma. Pero eso fue lo que le tocó vivir a él. Y yo me preguntaba, ¿y qué hubiera sido si se hubiese quedado en esa iglesia donde estaba antes? En Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos, miren, todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos no andaban en todas las ordenanzas del Señor, solamente. Ellos no andaban en todos los mandamientos y dejaban de lado las ordenanzas, no. Ellos vivían irreprensibles, andando en todos los mandamientos y las ordenanzas.
Ellos tenían una obediencia universal. Universal. En Juan capítulo 2, versículo 5, la palabra del Señor dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, todo lo que os dijere. El Salmo 119, versículo 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de corazón tus mandamientos. Hermanos, nuestra obediencia no está condicionada al tiempo en que estamos viviendo nosotros. O sea, yo debo de obedecer los mandamientos en la medida que todo me esté saliendo bien. Y cuando ya no me salgan bien las cosas, pues puedo desobedecer. No. Debemos ser obedientes en todo, aún en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia y en los tiempos de persecución. Hechos 10:33 dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No nos digas una parte. Dinos todo lo que Dios te ha mandado. Segunda de Corintios 2:9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pero es raro, porque este versículo vemos que es ignorado por muchos que siguen viviendo su vida como si nada hubiese pasado por ellos, como si el poder del Evangelio no hubiese llegado a sus vidas. Siguen hablando igual, caminan igual, van a los mismos sitios donde ellos tienen costumbre de ir, continúan bebiendo licor, continúan haciendo las maldades que ellos hacen siempre, pero son cristianos. Eso sí, son cristianos. No, porque dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Por qué? Porque la obediencia te vuelve diferente. La obediencia te vuelve diferente. Una última característica de la obediencia que acompaña a la salvación es que ella es una obediencia perentoria. Una obediencia perentoria. ¿Qué significa perentorio? Significa concluyente, decisivo, determinante, urgente y apremiante. Yo creo que esto, cuando hablamos de esta manera, yo creo que sí entendemos cómo es que es la obediencia. Es apremiante. Es decir, la obediencia no se pospone para el futuro. Bueno, ya sí, he leído acá, la Escritura a mí me está mandando esto, pero mañana lo voy a hacer. Mañana me voy a arrepentir. Mañana, la otra semana, se viene la fiesta de mi familia, entonces no, después de la fiesta yo me voy a arrepentir. Voy a hacerme el que no leí esto y voy a continuar viviendo mi vida normal. No, la obediencia es perentoria. Si la lectura de la palabra de Dios nos revela a nosotros un mandamiento que no conocíamos antes, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál? ¿Obedecerlo desde el próximo mes? Eso se llama procrastinar, que significa diferir, aplazar. No, la obediencia es perentoria, es ya. Es ya. En Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Rápidamente fue la actitud del apóstol. Hechos, capítulo 4, versículos 29 y 30, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este contexto de Hechos 4 es un contexto de persecución. Por eso es que dice: mira sus amenazas, Señor. Estaban amenazada la iglesia de que los iban a matar a todos los cristianos. Pero ellos habían recibido la orden del Señor Jesucristo, que está en Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa era la orden, ese es el mandamiento que el Señor dejó a sus apóstoles. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. O sea, vas a testificar de mí, vas a predicar de mí cuando tengas ese poder. Pero toda esa predicación había causado un revuelo entre las autoridades judías, quienes ahora estaban buscando a los cristianos para matarlos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Los apóstoles podían haber dicho: Señor, tú nos has dado ese mandamiento, está bien, pero mira cómo están las cosas. Mejor vamos a esperar a que todo se calme, que ya las autoridades no nos persigan. Vamos a esperar a que el mundo nos ame y de ahí recién vamos a predicar el evangelio. No, la orden que el Señor había dado tenía que obedecerse de manera perentoria. Por eso cuando ellos oran, ellos no oran para que el Señor mate a aquellos que les estaban amenazando. Ellos oran para que el Señor les dé a ellos valor para obedecer el mandamiento de ir y predicar a toda criatura. ¿Por qué? Porque la obediencia para ellos tenía que ser perentoria. Y así debe ser para nosotros también. Así debe ser para nosotros. Esa es una orden perentoria, inmediata. Todo mandamiento, hermanos, tiene carácter de urgente. No podemos pasar por alto los mandamientos del Señor, lo que Él como Señor nos dice que debemos obedecer, porque para eso es Él nuestro Señor, nuestro amo. Por eso es que yo les decía, y quiero recordarles otra vez, que cuando se le dice a la persona a quien se le está compartiendo el evangelio, se le dice: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero ¿saben qué? Se puede hacer la misma pregunta, pero mirado desde otro ángulo. Ya no deberíamos preguntar: ¿te gustaría aceptar a Cristo como Salvador? Sino deberíamos decirle: ¿te gustaría ser esclavo de Cristo? ¿Te gustaría abandonar tu agenda y vivir bajo la agenda del Señor? ¿Te gustaría someterte a Él como Señor de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Sabe para qué? Para que la persona piense, para que se siente y calcule todo lo que le va a costar la vida cristiana, que es obediencia al Señor. Pero es que ahora hasta nuestras palabras para compartir el evangelio se han vuelto facilísimas. Todo el mundo ahora se vuelve evangélico. Pero ¿y después dónde están? Ya no están en las iglesias y menos en santidad. Vamos a terminar como los fariseos, que recorremos los océanos para hacer un prosélito y después ellos resultan siendo 2 veces más hijos del demonio. Los convertimos en hombres endurecidos que continúan en sus pecados y sus conciencias terminan cauterizadas de tal manera que son inmunes al mensaje del evangelio verdadero. Soy salvo, no importa cómo yo vivo. Soy salvo, no importa cómo yo pienso. No importan mis actos, mis palabras, mis acciones. Yo soy salvo. El primer mandamiento que debe ser obedecido, y con esto acabo, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el versículo 22 habla de la primera obediencia que debe tener todo ser humano. Si esa obediencia es sincera, las demás obediencias también lo serán. Dice ahí: purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia al Evangelio, por la obediencia cuando Dios te dice: arrepiéntete de tus pecados y confía, pon tu fe en Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Si no existe esa primera obediencia que viene a ser el cimiento de una obediencia verdadera, ese cristianismo es un cristianismo fake, falso, de mentiras. No es verdadero, no lo es. Vamos a orar.